Encantado de tenerlos por acá. Muchas gracias a Fujifilm por la oportunidad que nos brinda para compartir los próximos minutos y a ustedes por atender nuestra invitación. Mil disculpas por la demora. Realmente es un honor muy grande para mí contar con su atención. El color es una percepción que, como todas las experiencias sensoriales, resulta tremendamente fascinante. El color influye en nuestro estado de ánimo, y incluso involucra hasta emociones. A veces incluso influye en nuestras decisiones, nos alegra, nos entristece, pero sobre todo nos identifica. Pero cuando se trata de reproducir el color para conformar a una marca o para transmitir una información, el manejo del mensaje se convierte en algo muy específico. Entonces, esto se puede convertir en un verdadero dolor de cabeza y todos ustedes pueden estar de acuerdo conmigo en que ese dolor de cabeza puede tener implicancias tremendas, ¿verdad? Es por esto que entonces hemos decidido presentar este seminario, el color más allá de la percepción visual. Siguiente, por favor, entremos a la presentación. La agenda de este seminario. Primero, ¿cuál es la finalidad de administrar el color? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo realmente llegamos a lograr esa administración? ¿Cuál es la parte del software que se usa para administrar el color? Luego haremos un recorrido por los diferentes flujos de trabajo que intervienen en la administración de color y finalmente entraremos a los temas de los colores especiales, gamut extendido y las consideraciones que debemos tener al trabajar con colores especiales. Siguiente. ¿Cuál es la razón por la cual debemos administrar el color? Para poder reproducir un color en un dispositivo, un determinado color en un dispositivo, el problema es que cada uno de estos dispositivos reproduce el color o percibe el color, recibe el color de forma distinta. La cámara fotográfica toma una versión del color y tiene una información RGB de ese color. Pero otra cámara fotográfica puede tener otra información, lo mismo que el escáner. Un monitor proyecta una misma configuración o de valores RGB, lo proyecta de una manera o de otra, e incluso entre impresoras y prensas tenemos versiones distintas del color. Cada dispositivo de entrada entonces reproduce el color o lo interpreta de manera distinta. No solamente entre RGB y CMYK las conversiones, sino también dispositivos del mismo modelo de color pueden tener interpretaciones o reproducciones distintas del color. Siguiente, por favor. Entonces, necesitamos establecer un lenguaje numérico que describe el color de una manera exacta. Así entonces, cada dispositivo se alinea a este lenguaje definiendo valores individuales, los valores individuales que requiere para reproducir ese color y lo va identificando con el color reproducido o recibido. Siguiente, por favor. Ese lenguaje universal entonces es el espacio de descripción de color LAD. Cada color tiene un arreglo de coordenadas distinta. Todos los colores visibles tienen una descripción particular. Sin embargo, no existe un dispositivo que específicamente reproduce o interpreta los valores LAD. Tiene que haber un ciclo de conversión para poder hacer lo siguiente. A continuación, entonces, vamos a revisar los pasos que se deben seguir para la correcta reproducción del color. Siguiente. Primero, ensamblamos un lenguaje o tabla de conversión o lenguaje universal. Siguiente. Esa tabla recibe el nombre de perfil ICC. Cada elemento que constituye el sistema de reproducción necesita esa tabla como elemento descriptivo del catálogo de colores que puede representar. Por ejemplo, en algunos lugares, el siguiente, por favor. Todas las mediciones, entonces, se ponen en esa tabla de interpretación llamado perfil ICC.
Como ven, en este caso, lo que se está haciendo es una caracterización del dispositivo de entrada. Tenemos los valores RGB a un lado y esos valores RGB producen una determinada representación del color que se comunican en los valores LAB correspondientes. Por ejemplo, tenemos el valor RGB 240, 204, 225, que en realidad produce un color que está en las coordenadas LAB 14, 35 y 36, así sucesivamente. Entonces, para cada color hay unos valores específicos de entrada y eso produce un valor, una coordenada, un color que está dentro de determinadas coordenadas LAB. Siguiente. En el caso de la caracterización de los monitores, entonces se hace una medición secuencial de parches que se van presentando alternadamente usando un espectrodensitómetro, un espectrofotómetro, y usando un software que va enviando los colores uno a uno y entonces va tomando los valores LAB que van reproduciendo y va armando esa tabla propiamente dicho. Siguiente. En el caso de la caracterización de los dispositivos de salida o impresoras, lo que se usa es exactamente lo mismo, pero en este caso, en lugar de ir presentando secuencialmente cada color, lo cual sería absolutamente impráctico, lo que se hace es que se imprime un patrón de parches y se va midiendo los valores LAB de cada uno de esos parches y según su ubicación se va conformando la tabla. Generalmente se utilizan softwares que hacen ese barrido o esa lectura de manera dispositivos de medición, colorímetros, espectrofotómetros, que con un software y en un dispositivo mecánico, un brazo mecánico, van haciendo la medición secuencialmente. Siguiente. Entonces, a partir de ahí, una vez que se ha recogido la información de cada uno de los dispositivos de entrada y salida, entonces se establece, se pasa a hacer la conformación de un flujo de transformación en el que se conectan cada uno de esos perfiles de color, esa descripción de coordenadas de color entre los diferentes dispositivos de un proceso. El monitor reproduce así, entonces el monitor tiene una tabla de colores LAB y todo lo que se reproduzca por ese monitor en esas condiciones, a la hora de pasar por y llegar a una impresora o a una prensa, entonces tiene sus valores equivalentes de porcentaje de CMYK que deben representar exactamente el mismo color. Siguiente. Entonces, de lo que se trata precisamente es de interconectarlos. Para eso, muchas veces interviene el sistema operativo o software de aplicación individuales montados dentro de un flujo de trabajo que los interconecta entre sí y entonces hace ese proceso de transformación. Siguiente. Entonces, como pueden ver acá, de lo que se trata es que cada uno de los perfiles logrados en cada uno de los dispositivos, en este caso tenemos a la mano izquierda una cámara que tiene un mapa de conversión de valores RGB a LAB. En el caso de la imprenta o de la impresora o prensa, tenemos los valores LAB, si se dan cuenta, en estas dos tablas, las que tenemos en mano izquierda y la que tenemos en mano derecha, tenemos los mismos valores LAB. En la primera línea, 14, 35, 36. En el caso de la cámara, eso quiere decir, eso es los valores 240, 204, 125 RGB. Luego el siguiente color, 67, 12, 19, tiene otro arreglo de RGB. Y a la mano derecha tenemos una tabla que muestra exactamente los mismos valores LAB, pero los porcentajes de CMYK que esa prensa en particular que se ha caracterizado requiere para lograr exactamente el mismo color. Entonces, el color LAB que en la cámara con una determinada proporción de rojo, verde y azul logra
una coordenada de 14, 35, 36 requiere para ser reproducido en la prensa los porcentajes de 90 en cian, magenta 56, amarillo 87 y negro 10. Entonces, abajo tenemos el resumen de esa conversión exactamente. Al lado izquierdo, las proporciones RGB, el color LAB en el medio, y a mano derecha tenemos las proporciones de cian, magenta, amarillo, negro que requiere la prensa en particular. Entonces, ese es exactamente el enlace que se hace en el proceso de gestión o administración del color entre dos dispositivos. Obviamente, un software de flujo de trabajo eso lo hace de manera absolutamente automática. Entonces, lo único que hay que hacer es construir esos canales de interconexión para instruir al software del flujo de trabajo qué es lo que debe hacer, cuál es la transformación que debe ejecutar cuando transferimos la información de un determinado computador o de un determinado proceso hacia el otro, ¿verdad? Entonces, ese proceso de construcción de perfiles ICC es el trabajo que debe haber de caracterización para poder lograr que esta consistencia sea efectiva, que sea posible. ¿Okay? Es muy, muy importante que el proceso de levantamiento de información o de perfilación se haga de manera estricta, meticulosa y lo más exacta posible. Siguiente. Bueno, entonces, la vida sería muchísimo más fácil. Hasta ahora hemos descrito el proceso como algo complejo, pero posible. Pero estamos pensando que los idiomas que habla el monitor tienen la misma cantidad de palabras que el idioma que habla la prensa, ¿verdad? O la impresora. En realidad no es así. No todos los idiomas tienen el mismo número de palabras. Es decir, en el mundo de reproducción del color, cada idioma tiene una cantidad de palabras específico o gama de color. Es decir, la cantidad de colores que puede reproducir un dispositivo o el otro no es el mismo. En la mayoría de los casos, existe el problema de que una gama o latitud de color de un dispositivo puede ser mucho más grande el de entrada que el de salida. Entonces tenemos que hacer un intento de igualación para hacer que el espacio de color o la gama de color que es realmente reproducirme al momento de imprimir encaje dentro de o sea, que el de entrada encaje en el de salida, pero tiene que haber algo que haga esa compresión o esa equidistancia entre la diferencia de colores que se pueden reproducir. Adelante, por favor, siguiente. Ok, entonces a eso se le llama intento de conversión, en el cual una gama de color, digamos gamut 1, que es más grande, debe encajar en la otra gama de color, que es el gamut 2. Entonces, a eso se le llama intento de conversión. Siguiente. Ahora, el tema de perfilar cada uno de los dispositivos, lo que hace es que nos da una idea o una tabla específica de lo que ese dispositivo puede reproducir, ¿de acuerdo? Pero el problema es que los dispositivos no son consistentes a lo largo del tiempo. Un monitor va degradándose en la capacidad que tiene de reproducción de los colores. Así lo mismo sucede con una impresora. Pero a la hora de ir a la impresora me refiero a la prensa, offset, flexo o lo que fuera que sea el proceso, lo que sucede es que es un aparato mecánico bastante complejo, donde involucra presiones, donde involucra transferencias y transformaciones de las tintas y de los sustratos, y hay desgaste mecánico, etcétera, etcétera. Entonces, la consistencia en el comportamiento o en la reproducción de las prensas no es muy segura que digamos. Eso va variando día a día
semana a semana o mes a mes. Entonces, el perfil que nosotros generamos en una determinada oportunidad, a lo largo del tiempo va siendo desviado y entonces la prensa no reproduce de la misma manera. Sin embargo, el gran problema que tenemos es que a la hora de confeccionar un perfil ICC, se necesita controlar una serie de variables. La cantidad de tinta, es muy importante controlar la cantidad de tinta que se utilizó o que se transfirió finalmente al sustrato. Y la segunda es el desarrollo que tiene el incremento de valor tonal o ganancia de punto a la hora que esa cantidad de tinta ha sido depositado en ese sustrato. Entonces, hay una serie de factores, como decía, presiones, el procesamiento de las planchas que se usan para reproducción, la viscosidad de la tinta, etcétera. Hay un montón de factores que influyen en que esas condiciones reproduzcan de la misma manera. Siguiente. Entonces, eso quiere decir que es necesario revisar esas condiciones con bastante frecuencia. Siguiente. ¿Cada cuánto es necesario hacer una huella de prensa? Bueno, acá tenemos una lista que es medianamente extensa acerca de todo lo que puede influir para que haya variaciones en la reproducción del color y del incremento del valor tonal en un proceso de impresión, sea flexo o litográfico. En resumen, hay que hacer una revisión de la huella de prensa con mucha frecuencia, es decir, cada vez que cambio tintas, cada vez que cambio aditivos, cada vez que cambio aditivos de las tintas, cada vez que cambio un Anilux. Cada vez que yo cambio un Anilux para poder lograr un color, porque por alguna razón no se logró, la condición de reproducción ha variado y por lo tanto lo que yo usé para generar ese perfil ICC ya no es válido. Entonces tengo que volver a hacer un perfil. Siguiente. En realidad tenemos que volver a los orígenes y tratar de mantener este proceso lo más simple posible. Uno de los pilares que yo sugiero maniáticamente mantener para poder tener todo este proceso que es complejo, el de administración del color, bajo control, es tratar de mantenerlo simple. Es decir, sí, es necesario generar un perfil ICC para cada uno de los dispositivos, pero una vez que se decidió o se determinó utilizar un perfil ICC, tenemos que tener un método o una propuesta para poder controlar que las condiciones se mantengan igual y si en esa comprobación detectamos que hay una desviación, entonces poder diagnosticar qué es lo que está causando esa desviación y por lo tanto tomar una decisión de qué medida debemos hacer o si se hace la corrección dentro de la parte mecánica que causó esa desviación o si hacemos una corrección en el proceso para simplemente llevar a las condiciones que siempre han funcionado. Siguiente. Basándonos en el criterio de que no hay mucha estabilidad y no hay mucha consistencia en el dispositivo de impresión, ya sea la prensa offset y en la impresora flexo, siguiente por favor, debemos usar un método que sea sencillo, que no requiera imprimir páginas especiales y muy complejas, que no genere desperdicio, porque cada vez que imprimimos esa página para hacer un perfil, todo ese material no nos sirve de nada. Productivamente no nos sirve de nada. Nos sirvió para generar el perfil, ¿de acuerdo? Eso es muy útil. Pero si vamos a pensar en que cada cierto tiempo tenemos que volver a hacer ese trabajo, pues hay muchas personas en la organización que no se van a poner muy contentos. Entonces, tenemos que tratar de evitar todos esos desperdicios, tanto en material como en tiempo, y además poder tener un resultado rápidamente que nos permita llegar a conclusiones inmediatas y aplicar correcciones cuan pronto sea posible, que sea fácil de usar y que no estorbe el trabajo del personal de producción. Siguiente, por favor. Debe brindar ese procedimiento reportes de color y de la ganancia
de punto, es decir, del incremento de valor tonal, tanto en los colores proceso, CMYK, así como también en colores especiales. Es decir, muchas veces ocurre que se necesita imprimir un Pantone, un color Pantone o un color especial, ¿no? Una fórmula especial, ¿no? Y esa fórmula especial no solamente va como un color pleno, como un sólido, sino también que va en un degradé. Bueno, ese degradé, a la hora de que se imprime como un punto, ese punto va a tener una ganancia de punto. Pero tenemos un problema. Ese color especial, que no es cian, magenta, amarillo, negro, ¿cómo hacemos para compensarlo? ¿Cómo hacemos para medirlo? ¿No? ¿Y qué me dices acerca de gama extendida? La gama extendida es la impresión con tramas, pero no solamente de cian, magenta, amarillo y negro, sino incluye otros colores que ahora vamos a revisar, que son colores especiales. Y entonces hay que medir la ganancia de punto de esos colores especiales y hay que compensarlo. ¿Compensarlo a qué? ¿A dónde lo vamos a llevar? Número uno. Y segundo, ¿con qué método de medición vamos a medirlo? Valga la redundancia. Entonces tenemos que usar una ecuación. Recientemente, en el año 2017, hubo la última revisión de la ISO 26654, donde establece un método de medición y un método de cálculo para lograr la medición o la descripción de los valores de incremento de valor tonal para los colores especiales, o sea, SCTV o SCTV. Eso quiere, el SCTV tiene un significado, Spot Color Tonal Value, ¿okay? Spot Color Tonal Value. Pero, o sea, ¿por qué tiene que haber esa diferencia en la medición del área de tono o del valor tonal, mejor dicho, entre un color especial y un color de proceso, sea magenta, o color de separación, como le dicen en México, sea magenta, amarillo, negro? Siguiente, por favor. Ok, entonces tenemos una reflexión. Aquí hay una forma distinta de medir colores proceso y colores especiales. No es lo mismo, no se utiliza simplemente el densitómetro, y el densitómetro tiene una función que sirve para medir el área de punto. ¿No utilizo lo mismo? No, no es lo mismo. Siguiente. SCTV o SCTV. ¿Qué quiere decir eso? Okay. A la hora de querer representar colores especiales, muchos de ellos a lo mejor van impresos con degradés. Hemos visto y nos encontramos ante la circunstancia de que esos degradés con colores especiales son muy difíciles de controlar. En muchos casos se va en el control a priori, ¿verdad? Es decir, más o menos le pongo una corrección de la curva a la hora de generar las planchas, le quito un 5% y entonces con ese 5% ya sale mejor. Pero a la hora de medirlo me doy cuenta que es bastante frustrante el resultado. Es decir, mido con el densitómetro y realmente no me da una idea cabal de qué es lo que está pasando para poder aplicar una corrección correcta. Muchas veces aplico la corrección que me da el espectro de densitómetro, el cálculo que me da el espectro de densitómetro, y el resultado no es deseable y finalmente termino haciéndolo, como dicen, al ojímetro, ¿no? Pero vamos a explicar exactamente qué cosa quiere decir SCTV. Adelante, por favor. En la densitometría por reflexión, que es la que normalmente usamos o el instrumento usa a la hora de medir cian, magenta, amarillo, negro, lo que se hace es que el instrumento usa filtros para poder medir la luz que va a llegar al instrumento. Los filtros que usa el instrumento en la densitometría son solamente tres: el filtro rojo, el filtro verde y el filtro azul. Esos filtros lo que permiten es tomar mediciones de los colores complementarios, es decir, el filtro rojo sirve para medir la densidad del cian, el filtro verde sirve para medir la densidad del magenta y el filtro azul sirve para medir la densidad del amarillo. Eso es un tema aparte para hablarlo con más profundidad, pero básicamente lo que quiero decirles es que la densitometría por reflexión, o sea, esa que acabo de explicar, no sirve para medir
colores especiales. Es decir, para medir un Pantone verde, para medir un naranja, para medir un azul reflejo, no sirve. Las ecuaciones Joule-Nielsen y Murray-Davis que utilizan como base la medición de densidad, entonces tampoco sirven. Esas están integradas normalmente en el espectrodensitómetro, no sirven. Entonces, la impresión de colores especiales con degradés o la gama extendida necesita controlar el valor tonal de una manera distinta. Y para eso es que se llegó a la medición utilizando esta tecnología de Spot Color Tonal Value. Entonces, esa tecnología o ese método de medición, en lugar de utilizar densitometría, utiliza valores colorimétricos. Siguiente, por favor. Spot Color Tone Value usa entonces los valores XYZ de colorimetría. Y así, independientemente del color que se evalúa, se puede lograr una equidistancia entre valores tonales vecinos, ¿verdad? A la mano izquierda de la pantalla, ustedes tienen la medición de un color Pantone, que es el PMS, Pantone Matching System 186. La primera barra, que dice Press Data, la que está debajo del título Press Data, es lo que se obtiene en prensa, ¿verdad? La siguiente, la que está en el medio, es lo que se logra luego de hacer una compensación habiendo utilizado la ecuación Murray-Davis, es decir, de densitometría por reflexión. Como ven, se pierde muchísimo detalle, ¿verdad? Sobre todo, bueno, en los medios tonos, fíjense cómo se pierde detalle. En este color 186, que es un rojo. En cambio, utilizando la tecnología o el método Spot Color Tonal Value, o sea, CTV, fíjense que hay una compensación y una distribución tonal muchísimo más racional. ¿Ah? Siguiente, por favor. El método de cálculo usando la ecuación Murray-Davis presenta dos ventajas básicas. Primero, como dijimos, no es útil para evaluar colores que no sean cian, magenta, amarillo, negro. Es decir, la densitometría por reflexión o la densitometría o la utilización de la ecuación Murray-Davis o Joule-Nielsen para la evaluación del valor tonal o la ganancia de punto no sirven, no es útil para otros colores que no sean cian, magenta, amarillo y negro. Ahora, como es un cálculo basado en una ecuación logarítmica, el cálculo de la densidad por reflexión está basado en una ecuación logarítmica. No produce resultados muy exactos en términos de diferenciación entre un paso y en otro. Es decir, entre el 10 y el 11 o el 10 y el 15, la diferenciación de este método de medición basado en una ecuación logarítmica no realmente interpreta correctamente, o sea, el número resultante no necesariamente representa una diferencia visualmente equidistante. ¿Okay? Y otro detalle adicional, por observación, se ha logrado llegar a la conclusión de que cualquier color con valores de densidad que están por debajo de 1.35, usando el método Murray-Davis, no produce una buena interpretación, ¿verdad? O sea, los pasos que hay de cambio de tono visual no son correctamente representados a la hora de ser puestos en una tabla. Y por eso es que logramos esa barra que está en la mitad de este gráfico, la que está bajo el título MD, o sea, Murray-Davis. Adelante, por favor. Ok, en este caso hemos cambiado el 186 en el lado izquierdo de la pantalla y ahora estamos viendo el Reflex Blue. La historia no es muy distinta con el Reflex Blue con respecto al 186. Como ven, la distribución tonal a la hora de hacer la corrección utilizando la ecuación Murray-Davis, pues se pierde demasiado detalle. En cambio, utilizando la ecuación o el método SCTV, hay una mejor distribución tonal. Siguiente, por favor. Ok,
Entonces, para poder trabajar con gama extendida, que es utilizando colores que no son adicionales a sea magenta, amarillo y negro, tenemos que tener en cuenta lo que acabamos de mencionar a la hora de medirlos. ¿Por qué? Porque la impresión con gama extendida se utiliza por lo general tres colores, a veces dos, dependiendo. Todavía no hay una definición exacta de qué cosa es lo mejor. Pero, digamos, cada vez las cosas se van acomodando a que con 7 colores logro expandir la gama de reproducción de una manera bastante aceptable. Aceptable en términos de qué, ya lo vamos a ver en un momento, pero logramos de hecho una mayor amplitud en los colores reproducibles, porque lo que no podíamos reproducir utilizando la combinación de valores tonales de cian, magenta, amarillo y negro, pues se agranda o se amplía bastante al introducir 3 colores adicionales. ¿Qué colores adicionales? Ahora lo vamos a ver. Siguiente, por favor. Ok, en el tema de la gama extendida, todavía hay un poquito de pan por rebanar, pero ya estamos llegando a conclusiones. Aunque todavía no se ha generado propiamente un estándar, hay varios esfuerzos que se están orientando de manera convergente. Y ya tenemos bastante avanzado. Acá podemos ver que la cantidad de colores que presenta Pantone es de 1873 aproximadamente, Pantone Colors, ¿okay? Con la combinación de tramas negros, cian, magenta, amarillo, logramos reproducir de esos 1873 colores de Pantone, logramos reproducir 1280. O sea, aproximadamente un 60%. Pero todavía tenemos muchísimos colores que no vamos a poder reproducir. Ahora, aparte de eso, el proceso de reproducción cian, magenta, amarillo, negro, representa una serie de desafíos que, en teoría, después de haber pasado por un sistema de administración de color, debiéramos haber resuelto en gran proporción, y entonces podemos lograr imprimir esos 1280 colores con un delta E 2000 igual a 2 o menor a 2. ¿Okay? Si eso es aceptable o no es motivo de otra discusión, también muy candente y muy intensa, porque hoy me dicen, no, es que mis clientes o yo he establecido que a la hora de imprimir la desviación del color, la tolerancia de color no debe ser mayor a 1. Bueno, eso es un tema que debemos discutir. Pero en la práctica, entonces, con un delta E de 2 o menos, puedo llegar, administrando bien, gestionando bien los colores, con cian, magenta, amarillo, negro, a reproducir de ese catálogo de 1873 colores de Pantone hasta 1280. Ahora, si vemos si agregamos a estos colores, cian, magenta, amarillo, negro, el naranja, el verde y el violeta, esa cantidad de colores reproducibles aumenta a 1578. Y bajo otras pruebas que se han hecho, otras propuestas que se han hecho, que en lugar de naranja, verde y violeta se hace naranja, verde y azul, la cantidad de colores reproducibles es 1533. Bajo la propuesta de adicionar en lugar de naranja, verde, azul o naranja, verde, violeta, hay una propuesta que es usar rojo, verde y azul, llegamos a 1541. Entonces, bajo este concepto, aparentemente hasta ahora, la propuesta que va teniendo mayor aceptación es la que adiciona a los procesos el naranja, verde y violeta. Siguiente, a la fuente de toda esta investigación, perdón, vale la pena mencionarlo, es GMG. Ahora, todo este material que estoy presentando en esta parte es material de FOGRA, ¿okay? Es proporcionado por FOGRA. Entonces yo lo único que estoy haciendo es de canalizar esta información y explicarla nada más, pero todo este material es una investigación propuesta por FOGRA, recopilada por FOGRA y presentada por FOGRA. Ustedes lo pueden encontrar en la página web de FOGRA. ¿Okay? Ahora, en gama extendida entonces, la propuesta, cualquiera sean los colores que se utilicen, la propuesta es que el archivo PDF que trae la descripción
de las proporciones de separación, sea magenta, amarillo, negro, y de los colores Pantone utilizados, ¿no? Tiene que pasar por un software de interpretación o un software de conversión que convierta esos colores Pantone o colores especiales a información en separación de 7 colores, es decir, sea magenta, amarillo, negro y los otros 3 que se quieran utilizar, que según las tendencias parece que van a terminar siendo naranja, verde y violeta. ¿Okay? Entonces, esa reconversión o recopilación, de alguna manera, termina siendo entonces en información que finalmente se quema en las planchas, ¿no? Y que en esa plancha viene la información de cuánto cian o más cuánto negro, más cuánto amarillo, más cuánto magenta y de los otros 3 colores se tenga que utilizar como trama para poder reproducir cada uno de los colores que están contenidos en el archivo original. Siguiente. Es indispensable para que esto sea posible que se normalicen los colores de las tintas que se están usando en el software de separación. Es decir, el naranja que se utilizó para hacer esa conversión, ese retargeting, esa conversión a 7 colores, ese naranja debe ser el mismo que se utilice en la prensa. No puede ser cualquier naranja, no el naranja que imprime más bonito, no el naranja que me venden aquí en la esquina. No, tengo que asegurarme que ese naranja que venden aquí en la esquina sea el naranja que está normalizado en el software de conversión, sea el mismo. ¿Ok? Entonces tengo que hacer esa correspondencia porque si no, el color resultante, naranja, violeta y verde, las combinaciones de esas tramas van a terminar siendo distintas. Es decir, estamos en una situación muy similar en este momento a la que teníamos hace algunas décadas con los colores sea magenta, amarillo, negro, en el que cada fabricante de tinta prácticamente tenía su propio estándar. Entonces pasó por todo ese proceso que terminó en un estándar ISO, el 2846, que determinó que el cian debía tener tales coordenadas, que el magenta, el amarillo y el negro tenían que tener tales coordenadas bajo determinadas circunstancias. ¿Okay? Exactamente lo mismo estamos en este punto. Los colores que se tengan que utilizar para la reproducción de la gama extendida tienen que ser perfectamente normalizados. Ahora, una vez normalizados los colores objetivo, los colores plenos que se van a usar como base o como color primario para esta separación, entonces también hay que normalizar el incremento del valor tonal. Así como se ha determinado que tiene que haber un incremento del valor tonal para el proceso de impresión con el papel tipo 1 en offset, y etcétera, etcétera, y el tipo 2, etcétera, 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 exactamente lo mismo tiene que suceder con estos colores especiales. Ahora, sucede una cosa curiosa. Hasta el momento, la propuesta tiene condiciones sorprendentes. Siguiente, por favor. Esta es la información propuesta por FOGRA, se llama FOGRA 55, para lo que es las condiciones de impresión con gama extendida. ¿Okay? Vamos a hacer una pequeña revisión porque pareciera que estas condiciones son las que van a terminar siendo implantadas, pero por supuesto todavía falta mucho que hacer para lograr valores contundentes. Es decir, como les dije hace un momento, estamos en el mismo punto que hace un par de décadas, un poco más de un par de décadas, estábamos con la impresión sea magenta, amarillo, negro, donde estaba todavía la definición y la determinación de cuáles iban a ser los colores de sea magenta, amarillo, negro y cuál iba a ser los porcentajes de incremento de valor tonal que se iban a utilizar con diferentes sustratos, ¿ok? Pero en este caso, entonces, FOGRA 55 lo que propone es que los colores que se van a usar, además del cian, magenta, amarillo, negro, sean el naranja, verde y azul, violeta,
y que las condiciones de iluminación bajo lo cual se deba medir todo esto deban ser M1, es decir, como si los papeles llevaran abrillantadores ópticos. La secuencia de impresión, otro tema de gran discusión, debe ser negro, cian, magenta, amarillo, naranja, verde y azul, y esa debe ser la secuencia, siempre, toda la vida. Porque si ustedes empiezan en la creatividad de estar cambiando porque me mancha el verde, es que el verde se mancha con el naranja, y es que el negro me ensucia esto y lo otro, vamos a tener, como dicen mis amigos argentinos, un quilombo. No, la secuencia debe ser esa. ¿Ok? CMYK, los objetivos de color de CMYK deben conformar a los valores establecidos en FOGRA 51, incluyendo el tema o las consideraciones de balance de gris, lo cual hace que toda esta discusión entre Gracol y G7 e ISO se aplane un poco y se viabilicen un poco las cosas. Todo lleva a una tendencia a que todos se están poniendo de acuerdo, gracias a Dios. Después de eso viene el fin del mundo, pero no importa. El punto blanco debe ser según el establecido en FOGRA 51, es decir, 95 el L, 1.5 A y menos 6 el B. Verde, naranja y violeta deben ser medidos con SCTV, con la ecuación SCTV, linealizados. Linealizados. ¿Qué quiere decir eso? Que el 20 debe ser 20, el 10 debe ser 10, el 30 debe ser 30, el 50 debe ser 50. O sea, esos colores, los colores especiales, en lugar de pasar por una compensación de ganancia de punto que ya debe tomar en cuenta un perfil ICC que está usándose por A, B o Z motivo, no, acá no, vamos a lo sencillo. Keep it simple, stupid. Todo va linealizado, el 50 es 50, el 70 es 70, el 80 es 80, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual me parece que es una interesante reflexión y que sienta la base a un futuro de estar pensando en que todo lo demás debe ser así. ¿Por qué? Si los colores verde, naranja y violeta los linealizo, ¿por qué no puedo linealizar también sea magenta, amarillo y negro? Ok, mi estimado Daniel, amigo mío, complacido debes estar. El verde es el Pantone Green Coated, ¿no? Por supuesto, bajo la consideración uncoated, si estoy imprimiendo sobre papeles no recubiertos, entonces se asume que debe ser el objetivo de color Pantone Green Coated. El asunto es que usamos el Pantone Green regular, cuyos coordenadas CLAP son esas, las que están ahí, 57.7 L, menos 77.2, etcétera, 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 ¿no? Y es el verde 7, el index, con un color index de verde 7. El naranja también está tipificado, esas son las consideraciones, y el violeta ahí está tipificado. Entonces, más claro, imposible. Y a otra cosa mariposa, siguiente. Ahora, todo este tema, ¿qué oportunidades de negocio nos brinda el uso de el método de medición STV y la gama expandida? Pues todo nos lleva a una simplificación del proceso. Número uno, reduces tremendamente, porque estamos hablando de alrededor de un 90% de cantidad de colores del catálogo Pantone que pueden ser reproducidos bajo esta norma o bajo este método. Eso, por supuesto, nos lleva a una reducción tremenda de costos, una simplificación de la logística y un mejor manejo de nuestro inventario de tintas, ¿no? Y una mayor versatilidad. No tengo que estar, los tiempos de preparación de máquina se reducen tremendamente, no tengo que estar haciendo limpiezas con frecuencia. El tema de preparación, sobre todo para trabajos cortos, o sea, para tiradas cortas, pues es mucho más eficiente. Entonces, como que suena que voy a lograr mejores, mis números van a mejorar tremendamente y voy a estar en mejores condiciones para tener mayores oportunidades de negocio. Siguiente, por favor. Siguiente. Ok. Entonces, es muy importante
que el flujo de trabajo en preprensa esté bien documentado. Por ejemplo, el XMF, que es uno de los flujos de trabajo que funciona muy bien en este tipo de circunstancias, en este tipo de demandas, ¿verdad? Debe brindar el flujo de trabajo el soporte adecuado para poder tener una buena gestión de las curvas de corrección. Eso sí, tenemos que ser muy ordenados para establecer para cada sustrato, para cada set de tintas utilizados, ¿no? Para cada condición de impresión, para cada línea de impresión, la prensa 1, prensa 2, offset, flexo, digital, etcétera, etcétera. Cada uno de ellos debe tener una concatenación de las consideraciones de las curvas de balance y de los objetivos de color necesarios y la cantidad de tinta que se aplica en cada uno de ellos, ¿no? Perfectamente documentado y perfectamente establecido, para que entonces la reproducción en cada uno de esos dispositivos funcione como el proceso de transformación lo demande, y así entonces en cada uno de esos dispositivos tengamos una reproducción lo más similar posible, si no exacta. Adelante, siguiente por favor. Ahora, aún así, no se puede descartar del todo el uso de colores especiales. Como hemos dicho, bajo unas condiciones de normalización y de estandarización adecuadas, podemos llegar a producir una cantidad bastante extensa del catálogo Pantone. Pero hay otros que definitivamente no van a poder ser reproducidos, así que sea que implementemos o no la impresión con gama extendida, pues las consideraciones que debemos tener para el manejo de colores especiales siempre es vigente. Siguiente. Entonces, en el sistema de administración de color, tenemos claro que es necesario en el punto de salida hacia las prensas o hacia las impresoras flexo u offset, ¿no? Tenemos que acomodar bien las curvas de incremento de valor tonal y estarlas revisando constantemente para que entonces se mantenga la consistencia a lo largo de todo el proceso. Igual, los otros dispositivos, sea cámaras, pantallas, impresoras digitales, tenemos que estarlas revisando para que se logre una consistencia, pero en este caso, los procedimientos para volver a generar perfiles ICC son muchísimo más sencillos, menos laboriosos y sobre todo menos demandantes en términos del desperdicio generado. Estar pensando en constantemente estar revisando el perfil, generando perfiles ICC nuevos cada vez que las condiciones de impresión de nuestras prensas offset o flexo cambien, suena un poco loco, ¿verdad? Generalmente, muchas veces me preguntan, oye, ¿cada cuánto tiempo tengo que hacer una reperfilación? ¿Verdad? Y yo les veo la carita que quieren algo como la respuesta, la quieren algo como que sea 1 o 2 veces al año. Y la respuesta generalmente me posiciona como un loquito. O sea, todo el mundo cuando le doy la respuesta que debiera ser, me queda mirando como diciendo, este grillo está loco. Porque la respuesta correcta es, hermanito, hermanita, tú necesitas estar verificando que las condiciones de impresión estén siendo siempre las mismas cada vez que puedas. Ojalá todos los días. Porque tú no sabes si entre ayer y hoy hubo que cambiar un rodillo, porque vino una situación en la que estaban imprimiendo, algo sucedió y cambiaron el rodillo para ver si era o no. Entonces lo cambiaron y ya lo dejaron cambiado, ¿verdad? Ese rodillo nuevo o ese rodillo distinto ya implica una diferencia en el proceso de reproducción. Si variaron por alguna razón las presiones, si cambiaron el anilox, si hicieron cualquier cosa para tratar de salir de alguna circunstancia, esa condición ya hizo que la máquina variara. El solo hecho de tener un desgaste en el día a día hace que las condiciones varíen. Entonces, ¿quiere decir que cada vez que esas condiciones varíen, tú vas a tener que generar un perfil ICC? Entonces, por eso es que es mejor revisar las curvas del incremento de valor tonal con mucha frecuencia y poder tomar decisiones y hacer correcciones en el momento preciso para asegurar la consistencia de reproducción. El siguiente, por favor.
Ok, volviendo al tema de los colores especiales, entonces, ¿por qué usar colores especiales? Usamos colores especiales cuando la gama con la que estábamos imprimiendo, sea magenta, amarillo, negro, o la que fuera, si la hubiera, la, eh, no alcanzan para poder imprimir el color que se está demandando, el color de marca o el color que el cliente está deseando imprimir. Por ejemplo, todos esos puntos blancos son colores que en sea magenta, amarillo, negro o incluso en cierta cantidad de colores de gama extendida podrían no poder ser reproducibles. Siguiente. Entonces, en estos casos, lo que se requiere es tener una forma de poder generar las recetas de color, las fórmulas de color, de una manera rápida, consistente, que no cambie a lo largo del tiempo. Entonces, hay una propuesta muy interesante que un grupo de empresas puso junta y terminó implantándose como una solución llamada Pantone Live, donde el dueño de la marca define las librerías de color según los sustratos y los medios en los cuales se van a utilizar, pero esa librería, el dueño de la marca lo único que se preocupa. Entonces, el diseñador, al momento del proceso de diseño, define entonces dentro de la librería de esos colores seleccionados por el dueño de la marca, dice, ok, esos colores entonces son los que yo voy a integrar en los materiales, ya sea el empaque, la publicidad, la campaña o lo que fuera que estoy construyendo. El diseñador utiliza esos colores y los va colocando en los artes, ¿no? Y el impresor y los proveedores de sustrato y tintas, entonces, lo que hacen es ajustar sus condiciones para que ese color que es consistente a lo largo de todo el proceso, porque es manejado dentro de un mismo sistema de gestión llamado Pantone Live, ¿no? Entonces, el impresor y los proveedores ajustan sus condiciones para lograr la reproducción de ese mismo color. ¿Okay? Por supuesto que hay una serie de productos y una serie de soluciones que me sale una pantalla que dice solamente una cortina. Ah, ok, perdón, el bruto soy yo entonces, disculpen, mil disculpas. Hoy día la ley de Murphy se ha manifestado en la más plena de sus versiones, les pido mil disculpas. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de la correcta administración del color? Siguiente, por favor. Normalmente, cuando no logramos una correcta conformidad del color, lo que ocurre es que hay una cantidad de trabajos bajados de máquina, y en el caso que estoy tratando de ejemplificar, estamos hablando de una circunstancia en el que por cuestiones de conformidad de color, 6 a 8 trabajos por semana necesitaban ser retirados y decir, mira, ¿sabes qué? No estamos logrando la conformidad, ya tenemos 2, 3 o 4 horas tratando de llegarle a la conformidad y no lo logramos, saca el trabajo, pon el siguiente a ver si con ese tenemos mayor éxito. Entonces, 6 a 8 trabajos por semana pasaban por esta circunstancia. Siguiente, por favor. Vamos a tratar de cuantificar las pérdidas debido a ese trabajo bajo la premisa de que el costo de máquina es de $120 por hora, más o menos es un costo de máquina, por hora máquina, estándar, ¿verdad? Eso quiere decir que a 2.5 horas perdidas por cada uno de esos trabajos, cada trabajo que era retirado de máquina representaba $300, ¿verdad? Siguiente. Haciendo la aritmética, el tiempo máquina implicaba una pérdida de 93.857, o sea, esos $120 por hora máquina por 2.5 por 6 trabajos por semana por 52 semanas al año da $93.857.40 al año, más el desperdicio, solamente contando el desperdicio
en sustrato, que son otros $13.515 al año, la pérdida que está generando, o la pérdida no solamente en dinero, sino en dinero real, sino también en la pérdida de oportunidad de trabajo, es de un total de $107.000 al año, ¿verdad? Entonces, cualquier esfuerzo que debamos hacer para poder normalizar el proceso, para controlar, para medir, para instrumentar, para documentar y para estrechar la brecha y lograr una mejor aprobación, todo esfuerzo justifica tremendamente la oportunidad que nos genera, la mejora que nos genera. No es solamente un tema de calidad, no es solamente un tema de vamos a imprimir más bonito, no es solamente un tema de que vamos a tener contentos a nuestros clientes, no, eso quiere decir que vamos a ganar más dinero o vamos a perder menos dinero, como lo quieran representar. Siguiente, por favor. Entonces, acá se han desordenado un poco las presentaciones. Como les decía en un momento, la pérdida en tiempo máquina, es decir, esos $300 por trabajo, 6 ocurrencias por semana, 52.143 semanas al año, eso suma un total de $93.857. Siguiente, al año. Y en cuanto a la explicación del desperdicio, es 800 pliegos por cada trabajo de 0.6 metros cuadrados. A $1.000 la tonelada métrica, 6 ocurrencias por semana, teniendo en cuenta que en este caso, para este ejemplo, utilizando un papel de 90 gramos por metro cuadrado cuché, o sea, satinado, 90 gramos por metro cuadrado. 6 ocurrencias por semana, 52.143 semanas al año, total de desperdicio $13.515 con 47 centavos al año. Siguiente, eso da un total, sumando lo anterior, de $107.000 al año en pérdidas debido a problemas de aprobación. Entonces, la gestión consistente del color produce beneficio en costos. Ahora vamos a revisar algunos productos Fujifilm que brindan soporte a todo lo que hemos venido hablando. Siguiente. En planchas offset, Fujifilm ofrece la Superior ZD, que tiene una muy buena durabilidad. La plancha ZD es una plancha set térmica sin proceso, o sea, no requiere proceso de revelado. Y aún así tiene una excelente durabilidad de hasta 150.000 impresiones, con una posibilidad de reproducción una trama entre 1 a 99% a 200 líneas por pulgada. Las tramas que soporta en FM es hasta 20 micras, con una muy buena calidad a lo largo del tiraje, como decíamos, tirajes hasta de 150.000 impresiones, y funciona perfectamente con tintas UV. Elimina el uso de un procesador de la química, incluso la goma y el agua en la producción de planchas convencionales. Siguiente, por favor. El software XMF, o sea, el flujo de trabajo XMF Closed Media, lo que hace es que todo lo que hemos explicado hasta el momento brinda todo el soporte para poder definir perfectamente y poder documentar correctamente todo el proceso de transformación. Entonces, no solamente sirve para procesos de impresión offset y flexo, sino también para impresión digital, para administración de documentos en páginas web, ¿no? O para offset sheetfed, o sea, administración de hojas o prensa plana. Está totalmente construido sobre PDF, y cuenta con los softwares para hacer el pre-flight, administración de color e incluso imposición y tramado. Siguiente. En planchas flexo, Fuji ofrece las Flenex, que así como en el caso de offset, la Superior ZD, que no tiene proceso, la plancha Flenex flexo lo que tiene es que permite hacer el revelado o el lavado de la plancha con solamente agua, no usa solventes. Ahora, el tema es que esta plancha permite o asegura una perfecta reproductibilidad de hasta el 1% de trama a 200 líneas por pulgada. Y además
a la hora de lavarlo, o sea, del procesamiento, del procesado propiamente de la plancha, en todo el proceso, desde el momento en que uno manda a producir la plancha hasta el momento que ya está disponible, apenas tarda entre 30 a 40 minutos de proceso. Siguiente, por favor. Listo. Entonces, con eso hemos terminado la presentación y... Carlos, qué pena, te interrumpo un momento acá. Espero que me escuchen esta vez. Tuvimos problemas con el switch al momento de hacer la introducción de la charla, entonces mi voz no se escuchó, es lo que me comentan pues en los comentarios de acá en YouTube. Mi nombre es Carlos Cruz, soy el gerente de la división de sistemas gráficos para Fujifilm Colombia. Agradecemos a todos la presencia en este evento. Ahorita vamos a hacer un pequeño video, vamos a poner un pequeño video y les vamos a dar espacio para que se generen preguntas, así que por favor las preguntas que tengan las pueden dejar en la caja de comentarios. La idea es que Carlos pueda llegar a responder algunas de estas preguntas que ustedes tengan. Ya tenemos un par por acá, he tomado nota de ellas, así que una vez pasemos el video, Carlos va a tener la oportunidad de poder responder un par de preguntas que ustedes tengan. Nuevamente les doy las gracias por unirse a este evento. Es un evento, como se dieron cuenta, más enfocado hacia la parte técnica, hacer un apoyo realmente para ustedes, para la industria gráfica. Queremos hacer una serie de eventos como este es el primero, pues tuvimos algunas dificultades técnicas, de pronto este nos va a ayudar para ir mejorando en los próximos eventos, y queremos también que en la caja de comentarios nos dejen ustedes las ideas de temas de interés para ustedes para poder llegar a hacer eventos de este tipo a futuro. Nuevamente, de parte de Fujifilm, muchas gracias por estar acá con nosotros. Los vamos a dejar con este video y por favor escriban todas las preguntas que tengan aquí en los comentarios para que Carlos al final de la charla les pueda dar respuesta. Tom es el gerente de producción de una importante imprenta comercial que cuenta con prensas planas, impresión digital e impresión de gran formato. Su operación es evaluada con la correspondencia al color en la sala de prensa, en la que sus clientes esperan que logre un color preciso, predecible y repetible, no importando en qué prensa o sustrato se haya elaborado el trabajo. Además, Tom debe brindar a sus clientes una prueba de color precisa que muestre exactamente lo que se obtendrá en el producto impreso. En el pasado, Tom ha probado con sistemas de administración de color que extraen el archivo fuera del flujo de trabajo, haciendo que elementos se pierdan. Casi siempre estas soluciones son complicadas o requieren largo tiempo de configuración. El personal de Tom no dispone de tiempo para atender a especialistas de color. Tom requiere una solución simple y confiable que aplique la administración del color en el flujo de trabajo. Tom decide implementar ColorPath Sync, la solución de Fujifilm basada en una nube. La tecnología basada en una nube provee el ajuste del color correcto en sus máquinas de impresión. Tom usa ColorPath Sync para validar que el color sea preciso y consistente de trabajo en trabajo, día a día, año a año. Tom puede generar reportes de color que hacen al proceso de manufactura más eficiente.
Cuando la impresión de alguna máquina difiere del color deseado, Tom puede usar Color Path Sync para corregirlo rápida y fácilmente. Si algún cliente acude a Tom solicitando la impresión adicional de 100 copias de un trabajo previamente hecho en offset, Tom puede ser muy acertado al enviar ese trabajo a su impresora digital y lograr el mismo color como resultado. Tom puede mejorar su proceso de impresión convencional aplicando personalización con tintas especiales generados para sus condiciones únicas de prensa, sustratos y otras características. Ahora, con el optimizador de tintas, los trabajos de impresión de Tom se estabilizan. Los productos impresos pueden ahora ir desde la prensa hasta la puerta más rápidamente que antes. Si Tom requiere ayuda o consejo acerca de algo, los equipos profesionales de Fujifilm pueden asistirlo y brindar su experiencia. Los clientes de Tom están satisfechos con el color preciso, predecible y repetible que ahora la planta de Tom suministra. Tom está satisfecho que su operación de administración de color es mejor y más eficiente con Color Path Sync.